los sectores de la oposición a raíz de toda esta problemática que surgió. Nosotros nos organizamos y constituimos lo que se llamaba la Mesa de la Verdadera y Auténtica Unidad. Esa Mesa de la Verdadera y Auténtica Unidad tenía una conformación de movimientos, como es el nacimiento nuestro, donde habían sectores políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos, gremios, sindicatos, federaciones, todo esto, toda una gama de la representación nacional del país. Allí pues nosotros empezamos con esa Mesa de la Verdadera y Auténtica Unidad a conformar una estructura de crítica y de oposición al gobierno nacional. De allí pues nace de esa Mesa de la Auténtica Unidad, se deslindan los partidos políticos porque ellos consideran de que son movimientos electorales, políticos electorales, y que la sociedad civil debería cumplir otro rol. ¿Y quiénes integran hoy por hoy este movimiento? Entonces, del Frente del Entendimiento entonces Nacional. de ahí nace la Mesa de la Unidad y el Frente de Entendimiento Nacional. Y el Frente de Entendimiento Nacional posee una variedad de multiplicidad de personalidades, movimientos de movimiento. Aproximadamente existen como alrededor de 250 movimientos de la sociedad civil, personalidades importantes como Eduardo Fernández, Cecilia Sosa, Américo Martín, Pompeyo Márquez en su momento, Germán Escarrá, personalidades. Bueno, me imagino que ya no es parte del No, Frente. ya no es parte del Frente de Entendimiento Nacional. Personalidades importantes y trascendentales del país, Américo Martín y toda esta serie de Solo por personalidades. curiosidad, ¿hasta qué año estuvo el doctor Germán Escarrá en el Frente? Oye, él estuvo hasta aproximadamente 2 años y medio más o menos, 2 años y medio. Hasta cuando fue electo, posteriormente, como un año después que fue electo candidato a diputado, que perdió apoyado por el partido Opina y otros movimientos de la oposición, ¿no? Estamos hablando como 2010, 2011. 2011 más por o allí. menos, sí. Bien. Recientemente ustedes hablaron o hicieron público un focus group que refleja la opinión de un grupo de venezolanos de cara a lo que son los procesos o lo que va a ser el proceso electoral del próximo mes de octubre para elegir a gobernadores. Según este focus group que ustedes realizaron, la oposición venezolana ganaría 19 gobernaciones y el partido de gobierno, el sector oficialista, 4 de las 23 gobernaciones. Cuéntenos, por favor, acerca de estas premisas. Bueno, a raíz de nosotros, de la experiencia que tuvimos, de la crisis que tuvo la Coordinadora Democrática, que montamos la Mesa de la Verdadera y Auténtica Unidad, donde nació el Frente de Entendimiento Nacional, que por cierto, yo fui el primer coordinador de la Mesa de la Verdadera y Auténtica Unidad, donde estaba esa multiplicidad de partidos y de la sociedad civil. Después, bueno, con la crisis que se ha venido suscitando con el tiempo, pues nosotros emprendimos, pues, como sociedad civil organizada, el Frente de Entendimiento Nacional, una serie de actividades presentando proyectos, propuestas, alternativas y soluciones dentro de, por cierto, que uno de los asesores nuestros es Data Análisis, Interlace, Schemel también participó con nosotros y otros movimientos de encuestadoras serias que han sido asesores nuestros. A raíz de esa experiencia que tuvimos con ellos, aprendimos a hacer lo que es Focus Group. Y ese Focus Group que hicimos en los 23 estados, 24 inclusive, el Distrito Federal, aunque el Distrito Federal... Distrito Capital, el Distrito Capital, sí, el municipio Libertador no forma parte por tener normativas especiales para elegir gobernador. Bueno, en cada estado hicimos Focus Group, 10 Focus Group, en la capital de los estados y en los municipios más importantes. Cada focus group comprendía un promedio de 10, 8, 12 personas máximo. Y en ese focus group nosotros fuimos adelantando y haciendo preguntas con 2 moderadores confrontados, porque teníamos sectores tanto del gobierno como de la oposición, como independientes, como de todos los sectores, porque nosotros tenemos una cualidad, que es que nos reunimos con la izquierda, con la derecha, con el centro, con los liberales, con los moderados, con los extremos. Entonces, esa es una característica muy importante que tiene el Frente. Claro, ahora, antes de pasar con lo que son los resultados estado por estado, ¿detectaron ustedes en qué porcentaje la gente está dispuesta
a participar electoralmente hablando en la elección de gobernadores? Actualmente, con esta crisis que hay, por ejemplo, las 4 características más importantes, que es un Consejo Nacional Electoral totalmente, que se consideran fraudulento, que está totalmente secuestrado por el Poder Ejecutivo, con un gobierno que está cuestionado tanto nacional como internacionalmente, con unas Fuerzas Armadas totalmente parcializadas, que se consideran revolucionarias y socialistas, y con una mesa de la unidad totalmente también criticada por quienes creen profundamente en ellos. Nosotros, con todo y eso, hicimos ese trabajo. Y con toda la crisis que hay en el país, el caos político, económico y social, ético que hay en el país, nosotros hicimos este estudio para ver cómo iba a ser la reacción futura de la gente, ¿no? Sobre todo con el problema interno que tiene la oposición en la mesa de la unidad. Claro, pero de ese estudio que hicieron, ¿en qué porcentaje, o si lo midieron de esa forma, la gente está dispuesta no a ir a participar? Nosotros detectamos ahorita en estos momentos, entre un 44 a un 46%, 48 máximo. Detectamos ese porcentaje. De participación. De participación. Máximo 48, mínimo 42. Así es, en ese margen de participación ahorita, en este momento, ¿no? Y todo depende de la campaña que claro, es decir, que estaríamos hablando que de acuerdo a ese estudio que ustedes hicieron, cercano a un 60% de abstención, ¿es lo que se prevé? Pero sí, posiblemente en este momento hay un 60% alta, ¿no? De abstención, un 40, yo diría que un 58, 54% mínimo, ¿no? 54% diría yo. Porque la gente con ese Consejo Nacional Electoral cuestionado, considerado fraudulento, que han salido denuncias hasta de la propia empresa Smartmatic, la gente no ve seguro su voto, se siente que no es transparente, que su voto va a ser desviado, que no va a ser contabilizado, que las autoridades las autorías no van a ser como la gente que tiene que profundizarse en las auditorías. Todo esto hace que la gente se abstenga en este momento. Por ejemplo, te puedo decir que en el estudio detectamos que aproximadamente 42% de la población con ese CNE, con un 60%, como tú lo dices, de abstención, con un 40% de participación, con ese CNE la gente participa, pero a duras penas. Mientras que si, por ejemplo, hay una renovación de las autoridades del CNE, hay una modificación, se modifican y se nombran nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, pues aumenta la participación y crece y se va más allá del 60%. Fíjese que en este focus group que ustedes realizaron en el Frente de Entendimiento Nacional, hablan de que, por ejemplo, el sector oficialista ganaría las gobernaciones, que son 4, de Apure, Cojedes, El Tamacuro y Portuguesa, ¿es correcto? Sí, ¿cómo no? ¿Por qué en estos estados? Bueno, porque en estos estados principalmente la mano de obra depende totalmente del gobierno nacional. O sea, hay una profunda miseria y pobreza en esos estados, sobre todo los estados llaneros. Hay una profunda desidia en cuanto y abandono por parte de esos estados llaneros y de una u otra forma, pues, las carreteras están totalmente deterioradas. Y tú me dices que ¿por qué razón ganan allí? Bueno, a pesar de todo eso, del deterioro de la carretera, del hambre, la miseria y la pobreza, ellos están muy mantenidos o sostenidos por el gobierno nacional con relación a los CLAP, con relación a las misiones, las grandes misiones, con relación a dádivas. La mano de obra generalmente depende del Estado y están totalmente asistidos, sobre todo los sectores más desasistidos. Y el voto duro, el voto emocional del chavismo, del sector oficialista, ¿en cuánto de porcentaje lo miden en este momento en el país? Ahorita en este momento está en un entre 9 y 11%. Lo medimos ahí entre ese sería el voto duro. El voto duro para el sector oficialista. Para el sector oficial, 9% mínimo. Del padrón electoral. Del padrón electoral, 9-11% del padrón electoral. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, señor Cabezas, pero para el regreso, bueno, vamos a analizar entonces cuáles serían estas 19 gobernaciones en las cuales tendría mayor opción de ganar de acuerdo a este focus group que ha realizado el Frente de Entendimiento Nacional por parte de la oposición en Venezuela. Vamos a venir con mucho más de Primera Página.
Las 4 gobernaciones que se nombraron anteriormente están totalmente controladas y donde todos los recursos del erario público financian a los sectores más débiles y hay un control total por parte del gobierno de esos sectores. Nosotros pudimos detectar también de que existen 19 gobernaciones y que son Amazonas con un 52%. Dentro de los focus group que hicimos, aparece en estos resultados que pudiera variar con el tiempo, tanto de los que controlan el gobierno nacional, que por cierto pudiera pasar a manos de la oposición. Depende de la campaña, como se viene haciendo, y de los candidatos ahí que se van a escoger en primaria. También aquí puede variar mucho, puede también subir mucho el sector oficial. Está Amazonas con 52%, Anzoátegui con 53%, Aragua con 51%, Barinas con un 52%, Bolívar con 53%, Carabobo con 54%, Falcón con 49%, Guárico con 46%, Lara con 48%, Mérida 54%, Miranda 51%, que es alto, Monagas 48%, Nueva Esparta con 48%, Sucre con 47%, Táchira con 52%, que también es alto, Trujillo 48%, Yaracuy 46%, Zulia con el 50% y Vargas con un 49%, comparado con el resto que votaría a favor del gobierno. Ahora, ¿cómo en unos estudios de focus group que mide aspectos cualitativos, no cuantitativos, ustedes llegaron a estas conclusiones incluso hasta porcentuales? Porque no es tradicional que esto ocurra con estudios tipo focus group. Bueno, porque nosotros, por ejemplo, en las reuniones que hacíamos de 10, 12 personas, pudimos notar, sobre todo en el caso de 10 personas, pudimos notar que 7 de cada 10 personas apoyan la oposición. 7 de cada 10 personas apoyan a la oposición y 3 apoyan entre 3 y 2 apoyan al gobierno, 1 un voto duro, pero 3 y 2 son cambiantes. Por eso es que digo que en los estados donde están dominando en porcentaje, con experiencias cualitativas, no cuantitativas, acuérdate que nosotros somos encuestadoras, estamos haciendo un trabajo social de penetración en cuanto a conocimiento de la realidad, de lo que vemos en la calle, ¿no? Por ejemplo, fíjate tú, que también nos llamó la atención en estos focus group, que había gente del chavismo que nos decía, mire, hay sectores del gobierno, gente que está muy vinculada al gobierno, que a pesar de tener vivienda y de tener algún beneficio con alguna misión y de tener algún soporte por parte del Estado Nacional, no está de acuerdo con el gobierno y van a votar y posiblemente voten a favor de la oposición. Entonces, nos hicimos una prueba y nos emplazaron a hacer la prueba y nos tuvimos que levantar a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana para ir a hacer las colas a comprar pan o a comprar harina o a comprar azúcar para ver cómo era esa experiencia, pues. Y sí pudimos notar que gente que, por cierto, la panadería, la misión vivienda, la panadería o la venta de comida está en todo el frente o inclusive dentro del mismo área de la vivienda. Pudimos ver gente que decía que antes no se había visto esa situación, que estaban pensándolo muy bien en apoyar al gobierno. Claro, pero la rigurosidad estadística para luego arrojar estos resultados, exactamente cómo la manejaron, porque insisto, los focus group hacen otro tipo de mediciones, no necesariamente la cuantitativa. Bueno, precisamente en función de eso, por ejemplo, de 10 personas, nosotros evaluamos que 7 estaban a favor de la oposición, pero también de 10 calculamos 10 o 12 es el 100%. Entonces distribuíamos las papeletas o las fichas, por ejemplo, con moderadores confrontados. Cuando hablamos con moderadores confrontados es que tenemos la reunión, tenemos la asamblea, tenemos las personas, cada moderador expresa su opinión. Por ejemplo, la corrupción en Venezuela, la grave crisis de la corrupción que hay en Venezuela. O por ejemplo, las Fuerzas Armadas, el control de las Fuerzas Armadas, que por cierto nos dio que el 91% de las Fuerzas Armadas, 9 de cada 10
venezolanos dicen que las Fuerzas Armadas controlan y mantienen al poder porque tienen responsabilidad político-administrativa. ¿Cuándo se realizaron estos focus group? Bueno, eso se realizó la semana pasada, entre el 7 y el 20 de agosto. Y lo hicimos a través vía online. O sea, que terminaron apenas hace 2 días. No, terminamos, eso lo terminamos. Bueno, 20 de agosto fue. El 22 fue que tuvimos el resultado, pues. Pero el 18 fue que terminó, entre el 7 y el 17. Y por ejemplo, el trabajo que está realizando la Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué detectaron? ¿Fue un aspecto cualitativo que midieron en esas encuestas de Focus Group? 12 de las reuniones que son más amplias, 12 del Focus Group, de 12 personas que participaban, 9 dicen que la Asamblea Nacional es inconstitucional, no va a resolver los problemas del país. Fíjate, 9 de cada 12 decían que no, que era fraudulenta, que esa Asamblea Nacional no iba a resolver los problemas, que era una estrategia del gobierno nacional para disolver la Asamblea Nacional, que era una estrategia del gobierno para disolver la Asamblea Nacional y que inclusive que no iba a resolver los problemas y que se iba a convertir en una especie en una mampara política para implantar una dictadura y mantenerse el gobierno en el poder. Ahora, recientemente yo tuve la oportunidad de revisar algunos de los textos un poco más viejos de los que ha publicado el Frente de Entendimiento Nacional. Y llama la atención porque incluso en algunos de ellos, el hoy constituyente Germán Escarrá hablaba de la inviabilidad y de la inconstitucionalidad de las leyes del poder popular. ¿Estos documentos realmente fueron escritos por el doctor Escarrá? Mira, cuando nosotros el doctor Germán Escarrá, entre el año 2010, 2011, 2008, 2009, 2010, 2011, casi 4 o 5 años participó con nosotros. Cuando el doctor Germán Escarrá participaba con nosotros, él cuestionaba profundamente el gobierno revolucionario de Hugo Chávez. Él lo definía como un reyesito, un reyesito más, y que había que buscar la manera de salir de ese reinado. Y por cierto, que escribió, inclusive, aquí tenemos, Transición, Gobernabilidad y Oposición Nacional, Germán Escarrá. Eso fue un estudio que él hizo con nosotros en el Frente de Entendimiento Nacional sobre la grave y la crisis profunda que tenía el gobierno y que él consideraba que este gobierno era un gobierno espurio, era un Estado que llamaban forajido, que Chávez era un reyesito, que la revolución no iba a resolver los problemas del país, que, por cierto, llamó a la marcha sin retorno, en aquella oportunidad. Y aquí hay una parte que dice, en nuestra opinión, aquí mismo, en nuestra opinión, que la presidencia imperial busca la ley habilitante, ahorita debe ser la Asamblea Nacional Constituyente, no para resolver institucionalmente la emergencia, sino para despojar a la Asamblea Nacional, ya lo estaba anunciando, para despojar a la Asamblea Nacional de sus facultades legislativas fundamentales. Esta es una parte del texto. Otra parte del texto que nos llamó también la atención es, fíjense las leyes que se quieren imponer a trocha y mocha. Dice, no obstante el despojo que busca realizar Chávez de la potestad legislativa de la Asamblea Nacional, es parte del conjunto de medidas dirigidas a preservar la perpetuidad en el ejercicio del poder, sumando a ello a los proyectos de ley del llamado Estado Comunal que están por aprobarse, que es lo que está planteando la constituyente, a profundizar los motores de la revolución, proyecto de la ley orgánica de las comunas, ley orgánica de participación y poder popular, proyecto de la ley orgánica para pero esas son leyes que ya existen, y esas son leyes que fueron aprobadas por el anterior. Pero aquí se van a profundizar con esto, para que vea que la van a profundizar y van a implantar un régimen socialista de corte comunista más profundo, ¿no? Por cierto que nosotros además hacemos pública la invitación al constituyente, el doctor Germán Escarrá, para que cuando lo desee pueda estar en esta misma silla compartiendo con nosotros sus opiniones actualizadas respecto de este y otros temas. Nos quedan apenas segundos para finalizar la entrevista, señor Cabezas, y me gustaría conocer esta partecita que dice, la revolución se hunde en sus mentiras y corrupción. Por cierto que te lo voy a dejar. La revolución se hunde en sus mentiras y corrupción.
Chávez regresará a su origen. Un golpista con un ventrílocuo que en este caso ha sido el general, para aquel entonces Rafael Silva, pero no podrán. Yo lo dejo aquí, y que me desmienta si no hizo esta apreciación. Nosotros analizaremos el material y de nuevo, repetimos, con muchísimo gusto, invitado el constituyente Germán Escarrá. Antes de irnos y finalizar la entrevista, su opinión sobre la necesidad de un diálogo nacional, de una mesa de entendimiento nacional entre gobierno y oposición y distintos sectores de la vida pública y política nacional, ¿cómo le evalúan? Mira, el Frente de Entendimiento Nacional cuestiona y critica la crisis política y el secuestro de los poderes, sobre todo el Poder Judicial, que se ha convertido en una ficha fundamental del gobierno, y cuando se politiza el Poder Judicial, se pierde el Estado de Derecho y la igualdad ante la justicia, habiendo también problemas con la parcialidad de las Fuerzas Armadas, que nos preocupa profundamente cómo las Fuerzas Armadas en sus actividades protocolares se identifica plenamente con el socialismo del siglo XXI, que revolucionarias y armadas. Esto nos llama mucho la atención. También nos preocupa mucho de que se haya armado una laraca sobre el problema de la invasión, cuando estamos invadidos ya, inclusive demostrado públicamente, de la dependencia, y es triste y lamentable decirlo, de Cuba, porque supuestamente el mundo dice que hay que negociar con Cuba para resolver el problema del país. Entonces, ¿dónde está la autonomía? ¿Dónde está la soberanía del país? Pero eso no es necesario, un diálogo entre gobierno y oposición. Por eso precisamente estoy haciendo estos tips, porque es necesario e importante también tratar el problema de la corrupción, de la autonomía de los poderes, de la democratización del capital, la autonomía de los poderes, y yo llamo al país, de no solamente ahorita, y desde hace tiempo, como Frente de Entendimiento Nacional, a un diálogo serio, responsable, incluyente. No puede ser un diálogo entre dos, entre la MUD de los partidos políticos y el PSUV. Tiene que ser un diálogo representativo, donde estén todos los factores económicos, políticos, sociales, bien, sociedad civil, para que podamos salir de esta coyuntura, y todos tenemos que poner de nuestra parte. Bien. Y nos llamo inclusive al pueblo para que participe en la salida electoral. Es la única alternativa, y los llamo a que participen, se involucren en esta salida, porque es la única alternativa. Bien, señor Cabezas, muchísimas gracias. El tiempo se nos agotó, pero agradecido de que haya tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Jesús Cabezas Castro, él es coordinador general del Frente de Entendimiento Nacional. 7:42 minutos de la mañana, pausa comercial. Hay mucho más de Primera Página. Gracias.